Bueno, a propósito de recordar, el domingo pasado decíamos y exponíamos en la enseñanza, absolviendo un interrogante, ¿qué fue lo que hizo posible que Lázaro resucitara? Y resaltábamos dos elementos interesantes. El primero tiene que ver con la obediencia. Hubo alguien que obedeció la voz del Señor Jesús. Y la segunda decíamos que era la gratitud. La gratitud. Y al final, por supuesto, se dio un milagro que nunca se había dado, después de 4 días de estar muerto Lázaro. En el día de hoy nos corresponde tratar la historia que se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Estamos hablando de lo inusual de Dios, de lo inesperado de Dios, de la sorpresa de Dios, de lo que nadie ha visto en su vida. Y eso nos inspira a nosotros para crecer en fe. ¿Y qué vamos nosotros a acotar acorde con esta historia? De lo que puede lograr en el Señor una persona angustiada. ¿Una persona qué? ¿Qué puede lograr en el Señor una persona angustiada? La palabra angustia tiene varios significados. Es bueno conectarnos con esa, porque si no de pronto nos podemos perder en el camino. La angustia, al final algunos la definen como una emoción, como un sentimiento, un pensamiento, condición o comportamiento que al final se tornan desagradables. Y eso usted lo puede encontrar en cualquier diccionario que usted consulte. La angustia a su vez también dicen los expertos en esto que puede afectar la forma en que la persona razona. Razonar, somos seres racionales. Dice que puede afectar la angustia. También puede afectar lo que una persona siente. También puede afectar lo que una persona hace. Todo eso puede afectar la angustia. Cómo puede enfrentar las enfermedades, cómo puede enfrentar las situaciones difíciles, cómo puede enfrentar los problemas en la vida. En todo esto tiene que ver con la angustia. Los investigadores muestran que la angustia puede afectar la toma de decisiones. Mire tan compleja la cosa. Hay personas que angustiadas no es tan fácil para tomar decisiones y enfrentar los problemas de la vida. Si una persona se enferma, que entre otras cosas ese es el contexto que vamos nosotros a tratar, es posible que tenga problemas para concentrarse en lo que tiene que ver con los medicamentos, el tratamiento que va a tomar, decisiones si lo toma o no lo toma. Aquí hemos hablado muchas veces cómo nosotros nos hemos resistido a tomar medicamentos, y eso es simplemente la fe de cada uno es distinta, y cada uno actúa conforme a su fe, ¿cierto que sí? Cada uno. No puedo yo transmitir la fe a otro, ni otro me la puede transmitir, pero sí me puede estimular. Y de hecho, para eso está en esa historia. Las personas otros podían describir la angustia de la siguiente manera: como tristeza. Levanten las manos los que nunca han estado tristes. No llegaron ni van a llegar nunca. La segunda la describen también como aquella persona que tiene temores. Y por supuesto solamente se requiere ser humano para decir que un día estuve triste y para decir que un día también tuve temores. ¿Cierto que sí? Solo se requiere ser humano. Es que eso no es ajeno a otros, sino está inherente a nosotros. También la definen como el enojo, así la describen como la impotencia. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no se han sentido impotentes frente a ciertas situaciones de la vida? Levante la mano, a ver, levante la mano. ¿No te has sentido impotente? ¿Se ha sentido impotente? Claro que sí. No hay quien. Dígale que está a su lado, solo se requiere y se necesita ser humano. ¿Cierto? Para estar triste, con temores, con enojo, con impotencia. Otras veces los problemas, estoy hablando de lo que los expertos dicen, que también nos llena de desesperanza. Hay personas cuando están angustiadas que no ven salida. Otros dicen no ven la luz después del túnel, no la ven, ni en medio del túnel tampoco. Dicen también que nos saca fuera de control, nos descontrola de tal manera que lo que hacemos no lo hacemos bien, nos descontrola de tal manera que lo que pensamos no lo pensamos bien, nos descontrola de tal manera que lo que sentimos de pronto no está acorde con lo que realmente Dios espera de nosotros. Mire cómo nos afecta a nosotros la angustia, y no hay un ser humano que no haya estado angustiada. De igual manera también la angustia nos lleva al aislamiento.
Ayer hace 3 días no he podido todavía organizar mis pensamientos cuando veía una noticia que sucedió aquí en la ciudad de Medellín, que una madre se encerró con 2 hijos y un gato. Qué cosa tan dolorosa. No la conocí, pero hasta el día de hoy no he podido superar realmente el impacto que produjo en mi vida. Cómo esta familia, esta madre, ¿cierto?, con sus 2 hijos, el uno creo que tenía 33 años, el otro tenía 25 años, cómo se encerró en su casa con su gato, aún pensando en su creencia, que en ese aislamiento, en esa soledad, y dice que terminó envenenándose. Duro. ¿Lo escuché? Esa fue una persona que fue víctima de la angustia. Así que la angustia no está ajena a ningún ser humano, a todos nos toca. La angustia también produce inseguridad en cuanto al propósito, al significado de la vida. Tenemos propósito en la vida y nos tornamos como indecisos de cuál es la ruta que vamos a tomar, aunque tenemos claro el objetivo de nuestras vidas, aunque tenemos claro la visión de nuestras vidas, aunque tenemos claro los sueños de nuestras vidas, pero por estar angustiado eso entonces comienza a enrarecerse. La angustia también, por supuesto, empuja la preocupación. Levanten las manos los que nunca han estado preocupados. Levanten las manos los que nunca han estado deprimidos. Levántenlas. No. ¿Quién no estaba ansioso? ¿Y quién no estaba aterrorizado? ¿Y quién no ha sentido temor? Quiero decirle que me parece que Dios escogió entre este desarrollo del desafío de la fe para podernos hablar en cuanto tiene que ver con este tema que va muy común, es muy inherente al ser humano, a nosotros. La historia que vamos a ver comienza con un padre angustiado. Ahí comienza la historia. Juan capítulo 4, versículo 46 en adelante. Un padre que angustiado. Vino pues Jesús otra vez, dígale otra vez. Siempre hay un otra vez como el Señor Jesús. A Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. De ahí la reseña histórica. Y había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Padre angustiado. Inicia la historia otra vez asociando el lugar para que quedara en la retina, en el pensamiento de los que iban a leer la historia o que iban a escuchar la historia si de pronto eran ciegos y no podían utilizar el braille hoy en día. En aquel entonces ni siquiera lo había, ¿cierto? Pero la reseñó y conectó entonces un milagro con una historia. Y dice que Jesús estaba ¿dónde? En Caná de Galilea. Dice donde convirtió el agua en vino. Nosotros ya enseñamos sobre ese texto porque estamos enseñando sobre lo inusual de Dios en el Evangelio según San Juan. Después abordaremos otros. Y para decirle lo siguiente, este hombre para poder llegar, ir de Cafarnaúm a Caná de Galilea, se dice que debía caminar más o menos, sea montado en caballo o no, me parece que en camello no, porque era un oficial del ejército, de seguro de pronto iban a caballo, no sé cuántas personas lo acompañaban. Lo cierto es que tenía que hacer un recorrido de 24 kilómetros, en aquel entonces, no hoy que usted se puede montar el mínimo de un el Renault 4 viejito, ¿sí o no? No, en aquel entonces las cosas eran a pie, o eran a través de caballo, era a través de camello. Ahí nos dice que se montó en un camello. Normalmente los oficiales no se montaban en camello, ellos nos llevaban mucha carga, el camello era para otro, el camello es para nosotros hoy, ¿cierto que sí? Y si no, seguro que tenía que ver con un caballo. 24 kilómetros. Y de acuerdo a los estudiosos se dice que debió invertir entre esas 24 kilómetros como si fuera 1 kilómetro por hora, caminando. 1 kilómetro por hora, que significaba más o menos un día, de traslado de Cafarnaúm a Caná de Galilea. Pero también antes en lo que tiene que ver con Galilea, había una colinita algunos dicen, los estudiosos, que tenía unos 213 metros. ¿Quiénes son aquellos que les gusta caminar? ¿A quién les gusta escalar? Escalar, eso es. Una cosa es caminar y otra cosa es escalar. Entonces el oficial tenía que caminar y también tenía que escalar. Tenía que subir un terreno bastante sinuoso y no solamente subirlo, sino que bajarlo
Algunos que nos gusta de pronto hacer un poquito de ejercicio, nos gusta más subir que bajar. Y se dice hoy por los expertos que cuando tú subes, adquiere mucha fuerza, pero cuando baja, el peso del cuerpo te puede dañar también las rodillas. Eso es lo que dicen los expertos. En la bajada está el peligro. Entonces quiero decirte que él subió y está bien, y bajó y siguió adelante. Él quería encontrarse ¿con quién? Él había escuchado del Señor Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado del Señor Jesús? Qué bonito es ver que las personas aquellas que algún día en la vida por lo menos, no sé cuántas veces escuchó él de Jesús. Ahí no dice si era judío, ahí no dice si era gentil, ahí no dice si de pronto era una mezcla, ahí no dice. Ahí lo que dice que era una persona importante, que era un oficial del ejército, posiblemente el ejército que cuidaba, custodiaba y defendía a Herodes. Es posible que se trate de él. Sin embargo, este hombre corrió y avanzó. Ahora, ¿qué fue lo que hizo posible desplazar a este oficial del rey durante un día por un terreno escarpado y sinuoso? Cuando oyó, ¿qué? Hablar de Jesús. ¿Cómo es? Que había llegado ¿a dónde? A Galilea. Imagínense el contraste interesante. El enfermo estaba en Cafarnaúm. Cafarnaúm estaba, todos los que hemos leído la Biblia, se había constituido en la sede principal del desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Él siempre salía y regresaba a Cafarnaúm. Iba para ahí, y él iba oficial puro haber dicho, bueno, al final está en Caná de Galilea. Está a 1 hora de camino. Yo puedo esperar, ¿cierto? Porque él tiene que llegar de una u otra manera, ¿a dónde? A Cafarnaúm. Es que ahí era donde vivía él, en Cafarnaúm. Y ahí en Cafarnaúm era donde estaba la sede del Señor Jesús. Estoy hablando de lo que puede razonar el ser humano. El ser humano puede pensar eso. No, pero si al final ya está cerquita, ya está más cerca, ya está en Caná, ya viene para acá. Mejor lo espero. Pero este hombre no. Él oyó en Cafarnaúm que Jesús había llegado a Galilea. Y vino a él y entonces con 2 situaciones bastante interesantes. 2 cosas. Primero le hizo 2 rogativas. La primera rogativa es: no te quedes aquí, no te vayas a quedar en Caná de Galilea, no te quedes aquí. Yo necesito que tú te traslades ¿a dónde? A Cafarnaúm. En otras palabras, Jesús necesitaba también hacer el mismo recorrido. Tenía que otra vez de regreso, invertir ¿cuánto tiempo? 1 día. Subir también el mismo terreno escarpado, sinuoso y demás. Y este hombre estaba provocando al Señor Jesús. Y no solamente era que fuera con él, sino que dice, y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Cuando uno ve esta parte final de la petición que hace este oficial, podemos decir, él está diciendo, es que en Cafarnaúm hay un poco de enfermos allá, pero yo te voy a pedir un tratamiento exclusivo. Primero, que te vayas conmigo. Y segundo, cuando entres a Cafarnaúm no mires a ningún enfermo. Tú no puedes mirar a ninguna otra persona, sino ir directamente a atender mi necesidad, que mi hijo está enfermo y posiblemente a pronto de morir. Aquí estamos, aquí está diciendo él. Así que este hombre no se queda solamente con escuchar, sino que también conecta el escuchar a Jesús, a pesar de que él había visto a Jesús en Cafarnaúm, a pesar que sabía que en Cafarnaúm era la sede importante de Jesús. Sin embargo, se desplazó y fue allá y le rogó a Jesús: ven que necesito que atienda la necesidad de un hijo que tengo que está a punto de morir. ¿Estamos aquí? Hay gente que quiere lograr muchas cosas de Jesús. Hay muchas personas necesitadas en este tiempo. Ahí no dice, como le dije ahorita, si era o no era judío, si era o no era gentil. Eso no trasciende importancia. Lo importante es que muchos de los que estamos aquí presentes hemos escuchado hablar del Señor Jesús. ¿Estamos acá? Lo importante es eso. Y segundo, que había una conexión directa entre hablar de Jesús, escuchar de Jesús, pero al mismo tiempo afincarse en el poder que tenía Jesús. Porque hay muchos que escuchan de Jesús. Allá en la calle se habla de Jesús, pero no todos aquellos pueden afincarse en el poder de Jesús. Él no solamente oyó hablar de Jesús, sino que él fue convencido que Jesús tenía la respuesta para su hijo que se encontraba moribundo.
eso es distinto, eso es diferente. Y creo que muchas personas no logran eso, aunque creen que Jesús salva, aunque creen que Jesús muchas cosas más, pero no son capaces de mover el poder de Dios y rogarle a Él para recibir aquello que nadie se lo puede otorgar. Yo estoy completamente seguro que cuando Él se tomó la tarea de ir para Caná de Galilea, era que ya no tenía solución en Cafarnaúm, que ya no había respuesta en Cafarnaúm para su problema, que no había respuesta de los médicos, de la ciencia, de la medicina, y que solamente el único que tenía la respuesta a su necesidad era Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Por eso llegó y le rogó. Hay gente que se vuelve prepotente después de tantos años en la iglesia y que solamente pide, y que hace mucho tiempo deja de llorar y mucho más deja de botar mocos. ¿Cuántos aquí han botado mocos llorando en la presencia de Dios? Unos sí, otros no. Hay momentos puntuales en la vida. Y una vez contaba un testimonio aquí en la iglesia. Recuerdo que estábamos en una iglesia, en un pueblito pequeño. Mire, Dios va forjando la fe de nosotros, que eso es lo que estamos hablando en estos días, de cómo va creciendo la fe de cada uno de nosotros. Y yo recuerdo cuando me tocó, que hace pocos días estuve allá con mi esposa y también con mis hijos en Subachoque. Y cuando llegamos nosotros a Subachoque, en Subachoque la iglesia la iban a cerrar. Y entonces un pastor que en ese entonces era que tenía la responsabilidad de ese sector de la región central. Yo estaba vinculado a la iglesia de Silvio, allá en Santa Isabel. Y entonces Elí me dijo, mira, la iglesia la van a cerrar. Tú vives allí, aunque tú estás sirviendo a Dios en la iglesia de Vida en Acción en Bogotá. Y tenía que trasladarme, por supuesto, cada vez para las reuniones, más o menos unas 3 horas, salir de Subachoque para allá. Pero Silvio no me quería soltar, quería que me quedara con él ahí en su equipo de predicadores. Y entonces dijo, piénsalo, van a cerrar la iglesia, Y habíamos separado nosotros el congregarnos, habíamos dejado a Luis y a José en Subachoque. Y entonces mi esposa, Tercita, Debbie, Moise y demás nos dio para Santa Isabel. Y así. Y le entregamos entonces a estos 2 muchachos que estaban comenzando a servirle a Dios para que sirvieran allí. Y orándole a Dios, pues entendí que sí debíamos atender esa necesidad. Y asumimos nosotros entonces el rol de esa iglesia. En esa iglesia habían 5 miembros del presbiterio local, mis 2 hijos y el pastor, 8 personas. No había más. Había razón para decir que la iban a cerrar. Habían 8 personas. Y entonces comenzamos. Voy a hacer enseguida una corta acotación. Ese ministerio de 5 personas, cuando le dije que al final me estaban diciendo que asumiera el rol de la iglesia, dijeron, no, pero es que eso no es necesario. O sea, ya no hay esperanza. Esto no es necesario. Esto, cuando no hay pastor, aquí simplemente entre nosotros nos reunimos y oramos y ayunamos y ya. Así de fresco es la gente, así mucha gente muy fresco hoy en día. Entonces le dije a ellos, bueno, de parte de Dios yo la voy a tomar, y le pregunté, necesito que ustedes me acompañen a un proceso de evangelización y de discipulado. Entonces, ¿sabe qué me contestaron? Vea, hermano, yo le voy a decir lo siguiente, aquí ni si el Señor Jesús baja a este pueblo, la gente se convierte. Aló, qué fe un liderazgo de una iglesia, qué fe. Que ni si el Señor descendía, la gente se convertía. Entonces le hice la siguiente pregunta, bueno, ¿ustedes saben orar? Ah, sí, nosotros sabemos orar. Entonces oren que nosotros vamos a trabajar. Y así me gané 2 paperos, 2 cultivadores de papa. Y con esos 2 paperos comenzamos. ¿Sabe usted que a los 5 meses habían 60 personas? Pero en el transcurso de eso pasó algo. Debbie hoy, mi última niña, que está aquí con nosotros, dentro de ese proceso de búsqueda de Dios, entonces yo tuve una visión, escuché una voz que decía la hija de Jairo. Y entonces cuando yo desperté, le dije, uy, Señor, ¿será que tú vas a resucitar a alguien el día de hoy? ¿Será que tú vas a hacer algo extraordinario aquí entre nosotros?
Claro, la gente decía que solamente Dios podía hacerlo, ¿cierto? Sí. Pero por lo menos la iglesia iba aumentando. Y les voy a decir lo siguiente, lo que menos yo pensaba que iba a tocar con mi casa, con mi hogar y con mi hija. Eran las 12:30 del día. Cuando ella quedó en las manos de mi esposa, sin respirar. Mi esposa me lo pasa a mí, sin respirar. Y entonces en ese instante yo recuerdo que Luis pegaba unos gritos que se escucharon a lo lejos. Gritaba, desesperado. Y entonces yo con mi hija en las manos, y entonces dije, Señor, aquí está mi hija. Y solamente tú tienes poder para poderla. Señor, yo te ruego que tú lo hagas. Y de pronto me vino a la mente aquello que había visto, la hija de Jairo. Lo que menos pensé que se trataba de mi hija. Y dije, Señor, en el nombre de Jesús, ahora entendí que era casa que estabas tocando. Ahora entendí que la fe que estabas desafiando. Y ahora entendí que solamente tú la vas a levantar, y la vas a levantar en el nombre de Jesús. Y comenzó a respirar. Aló. A veces Dios nos sacude de esas oraciones rutinarias, de esas oraciones de todos los días. Señor, gracias porque yo me acosté, dormí, desperté porque tú, Jehová, me sustentaba. Que antes se la recita la gente. Si se lo recita, es un texto bíblico, es verdad, pero se necesita más allá. Dios espera que tú y yo, además de orar, hay momentos cruciales en la historia que debemos rogar al Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Estamos aquí? Entonces este hombre creía en Jesús. Ese hombre escuchó hablar de Jesús. Ese hombre le rogó a Jesús creyendo que Jesús tenía la respuesta para su necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad aquí en esta mañana? ¿Cuántos creen que el Señor Jesús le puede responder? Claro que todos estamos confiados que sí. Eso es, aquí sigamos creciendo. De cualquier manera vino el Señor y le rogó diciendo, ven y sana a mi hijo. Pero qué cosa tan tremenda, Dios no le contestó de la misma manera como él le pidió. Ese es Dios. Y entonces dice, entonces Jesús le dijo, él está pidiendo, desciende. Él está pidiendo, ves, mi hijo está moribundo, tú lo puedes sanar. Y Jesús no le responde como él está pidiéndole. Dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey tampoco le reaccionó conforme a lo que Jesús le respondió. Yo por eso muchas veces cuando escucho personas que tal cual como Dios me dijo así fue, no, esa es paja, esa es especulación. Eso es especulación. Una conversación bonita, yo le ruego a Dios que Dios vaya conmigo, que descienda conmigo, que sane a mi hijo, y podía yo esperar a esta respuesta. Yo no creo que él tampoco. Si no viere señales y prodigios, entonces no vas a creer. Y el hombre no se quedó ahí. Ni Jesús le respondió como él le pidió, ni tampoco el oficial reaccionó conforme a lo que Jesús le respondió. ¿Qué hizo él? Y dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esa es mi angustia, esa es mi necesidad, ese es mi problema. ¿Estoy escuchando? A ver. Eso es lo que yo necesito que tú hagas. Y tú me estás haciendo una pregunta. No, yo quiero que tú desciendas antes que mi hijo muera. Tengo una necesidad apremiante y solamente tú la puedes resolver. ¿Estamos aquí? Eso es. Así que muchas veces le vas a decir a Dios, le vas a pedir a Dios, de pronto Dios no te va a responder igual. ¿Sabe qué es lo bonito? Que así Dios no te responde igual como tú le estás conversando. Sin embargo, Dios sí te va a responder y va a resolver tu situación, y si vas a sanar, te va a sanar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero estaba cuestionando la fe de las personas. Ahí donde estamos, cuestionando la fe de las personas. La fe de las personas solamente estaba anclada en ver milagros, en ver prodigios, en ver el poder de Dios en acción. No estaba centrado en el Salvador del mundo. No estaba centrado en el Hijo de Dios. No estaba centrado en el Dios encarnado. No, lo único que la gente le necesitaba era resolver sus problemas puntuales. Y vamos que hoy en día la iglesia se está materializando cada día más y más. Y vamos que cada día la iglesia, la gente solamente está esperando que Dios le responda a su necesidad. Y vamos que la exaltación del Rey de Reyes va bajando. Es mucho más que alabar y adorar a Dios un domingo, mucho más allá.
Gracias por el grupo que nos ayuda todos los domingos, ¿cierto que sí? Vaya, y que nos ministra y que nos desafía y que sigan adelante para la gloria de Dios, ¿cierto que sí? Pero usted tiene una responsabilidad como yo, hacer del Señor Jesús el centro de su vida, no su problema el centro de su vida, y que Dios le resuelva sus problemas, que también se lo va a resolver. Se los va a resolver. De seguro que lo va a hacer. ¿Estamos aquí? Y si no se lo resuelve ahora, recuerde muy bien que el que está enfermo y muere pasa a una sanidad eterna. Eso es fe también. De pronto no te responde como tú estás pidiendo. Yo recuerdo una vez que Realpe. Carmen Realpe fue la primera enferma de cáncer que a mí me tocó. La primera que le compartimos el evangelio. La primera que se convirtió a Jesús siendo enferma de cáncer. La primera. Y le aseguro que todos los días, en la noche orábamos por ella, mediodía orábamos por ella, en la madrugada orábamos por ella, todos los días orábamos por ella. Señor, sánala, y cada día más seca. Señor, sánala. Y un día cualquiera fuimos a su casa y Carmen Realpe murió. Y vamos que también me llevé una carga. Cada vez que yo tengo una oración delante de Dios y de pronto no responde como yo espero que responda, a mí me produce dolor. Y en aquel momento tenía crisis con mi fe. Hay aquellos que se pavonean, crisis con mi fe. ¿Quién no ha tenido crisis con su fe? A ver, levante la mano. Todos nosotros hemos tenido crisis con nuestra fe. Entonces, esa crisis con la fe. Entonces, a mí me tocó un profesor de teología en el seminario bautista de Cali. Y él fue que me abrió el espectro. Y dijo, lo cierto es que muchas veces oramos por los enfermos y algunos no se sanan. Pero lo que siempre olvidamos es que lo más importante para Dios es la reconciliación del ser humano con Él y la salvación. Puntualizó, eso era para mí, eso no era para el resto de estudiantes, eso era para mí. Y nunca se olvidó que aquella persona que muere de su enfermedad, él trasciende donde no llegará más la enfermedad y la sanidad será una sanidad eterna. ¿Estamos aquí? Hace 2 días murió uno nuestro. Hace 2 días murió Toño. Vino con una novia a la iglesia y se fue con una esposa. Vino con una novia con la cual no se casó, pero de aquí salió con una esposa. Toño. Y Toño un día comenzó a enfermar. Y Toño todos los días yo lo ponía delante de Dios, Señor, sánalo de cáncer. Sánalo de cáncer. Sánalo de cáncer. Ahora en estos días, ya mi fe no era igual a la fe aquella cuando Ligans me dijo. Ya mi fe ahora era diferente. Yo sí quería que Toño se sanara. Yo sí quería que Dios, y decía aún más, Señor, úsalo. Tiene 50 y tantos años, úsalo. Para abrir una obra allí en Miami, tenemos una en Boca Ratón, pero en Miami no. ¿Por qué no abrir una obra allá? Y le decía a Dios hasta la perspectiva, ¿qué puedes hacer tú con Toño si lo salvas? Si tú lo sanas, ¿qué puedes hacer con él? Y hace 2 días entonces tuve la noticia que Toño murió. Toño murió. Y le voy a decir, murió a las 9:10 y a las 9:20 yo estaba llamando a nuestra hermana Janet y a preguntarle, ¿es cierto que Toño murió? Porque ya cuando alguien se va para el cielo, yo enseguida lo saco de mi lista. Ya él no necesita de nosotros. Ya se solucionó el problema. Y qué cosa tan bonita que él se llevó a toda la familia. A esa familia se la llevó por los Estados Unidos, están residenciados en los Estados Unidos. Faltaba una que nos ha llenado de angustia, una por la cual oramos todo el tiempo, para que haya una reunificación familiar. Y me contaba entonces Janet lo siguiente, que esa una que estaba aquí en Colombia le decía, porque él decía, no, yo no me voy de este mundo hasta que tú no vengas a los Estados Unidos y te quedes residenciada en Estados Unidos. Y mire Dios cómo usó la que estaba aquí, y le dijo papá, porque así le decía aunque no era su papá, pero sí los había criado, los había sustentado. Fue un padre para ellos, un esposo para su mamá. Tú no puedes detenerte por mí, le dijo ella. Tú te vas para un mejor lugar. Tú no puedes seguir anclada a tu fe solamente pensando que yo un día puedo ir a los Estados Unidos. Dios se encargará. Y de seguro yo iré y me reuniré con mi mamá y con mis hermanos. Lo único que quiero decirte es que descanses en este momento y acepte el llamado que te hace Dios para que tú vayas para el cielo. Y cuenta Janet que terminó de hablar ella eso
Y él comenzó a sonreírse en medio del dolor y murió sonreído. ¿Dónde se encuentra San Toño? No recibió sanidad de cáncer, pero sí recibió una sanidad eterna para la gloria de Dios. Así que quiero decirte, Dios a veces no nos responde, ahí voy el punto, no nos responde como tú lo pides. Lo importante es que tu fe, por muy débil que sea insistente. Ahí es donde voy a hablar sobre este. La fe de este hombre, aunque Jesús lo estaba retando en su fe, él seguía con su fe sencilla, pequeña, pero insistente. No le respondió, no reaccionó como Jesús le dijo, no, tú puedes ir allá y puedes sanar ¿a quién? A mi hijo. Esos son los que reciben de Dios lo que realmente requieren de Él. Por muy pequeña e insignificante que sea tu fe, lo importante es que sigas insistiendo que de parte de Dios obtendrás respuesta para la gloria de Dios. Desciende antes, desciende a tiempo, desciende antes que mi hijo muera. ¿Y qué hizo Jesús? Y Jesús descendió. El Señor lo que hace es retar la fe del oficial. Eso fue lo que hizo. Así que los problemas que tienes tú, que tengo yo, que de pronto no encontramos la respuesta que estamos esperando del Señor Jesús, quizás Él está retando tu fe. Está animando tu fe para que tú veas lo imposible hecho posible para la gloria de Dios. Señor, Él pasó por encima de los habitantes de Cafarnaúm, Él pasó por encima de los habitantes de Caná de Galilea. Para Él, Jesucristo era el Señor. Señor, le dijo, desciende, tú eres mi Señor. Qué bonito poder, no solamente por razón de honra, razón de reconocimiento que está ante un superior, sino reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Él es tu Señor, Él es mi Señor. Él tiene la respuesta de tu problema y de mis problemas para la gloria de Dios. ¿Me escuché? Así que, ¿qué puede lograr entonces un padre angustiado? Puede lograr un poder inusitado. Un padre angustiado lo primero que logra es un poder inusitado. Entonces dice Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Quién provocó eso? El papá. Por una fe que sencilla, insistente. No era compleja, no era dura. Él, en el fondo, aunque era poquita, era suficiente para poder provocar una reacción del Señor Jesús. Usa la que tienes. No tienes que usar otra fe, sino que la que tienes. No es otra. No es una fe prestada, es la tuya. No mires al lado si el que está al lado tuyo tiene una fe más vigorosa, más fuerte que tú. Lo importante es que tú uses la fe que Dios te dio. El Señor Jesús desafía entonces la fe nuevamente del oficial. La desafió 2 veces. La primera vez la desafió diciéndole, si no vieres milagros y prodigio, no creeréis. Y el segundo desafío es, no solamente, cualquiera hubiera pensado que él hubiera dicho, no, ahora mismo, tu hijo se sana en este instante. No, dijo, ve. ¿Ve por qué? Ve porque tu hijo vive. Era un hijo que estaba moribundo, era un hijo que estaba casi muerto, y Jesús no le está diciendo sanidad, sino que él va a vivir. ¿Tu hijo qué? Vive. Lo único que quería Jesús, estimulando la fe de él, retando la fe de él, era que creyera que lo que Jesús había dicho se estaba produciendo en la realidad. Era lo único que necesitaba. De esa fe sencilla, pasarlo a una fe robusta, hacer una transición en la vida de nosotros. Así que Dios quiere que cada día transicionemos en nuestra fe, que pasemos de una fe sencilla a una fe robusta. Ve porque ¿qué? Porque tu hijo vive. ¿Y qué hizo él? Se devolvió. ¿Qué hizo? Y el hombre creyó, dice la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Otras 24 horas más. Alguno hubiera dicho, perdí mi tiempo. Aquí este hombre no pronuncia ninguna palabra.
Aquí solamente él escuchó una palabra, escuche bien, voy a hablar de eso, escuchó una palabra de la boca de Jesús y la creyó. No requirió de explicación alguna, no, él se devolvió, y como Jesús le dijo, entonces ¿qué? Avanzó, otra vez, terreno sinuoso, terreno escarpado, subir la colina de 213 metros, volver a bajarla otra vez hasta llegar a Capernaum. Cuando yo miro este pasaje me hace recordar respecto a la fe de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo en el lugar que yo te mostraré, en el monte que yo te voy a mostrar. Eso le dijo a Abraham. Entonces una vez hice yo creo que una reflexión en la iglesia, creo que fue acá, hace mucho tiempo, decía que cuando Abraham recibió la palabra para ir al monte que él le diría que iba a sacrificar a su hijo, él tuvo tiempo de pensar. En el momento que recibió la orden, él pudo pensar. En el momento que se levantó en la madrugada, o sea, al día siguiente, porque se fue de madrugada, y entonces cogió y organizó el asno, él tuvo tiempo de renunciar. En el momento que él tomó la leña y la puso allí sobre el asno, él tuvo tiempo de meditar si iba o no iba a ofrecer en sacrificio a su hijo. En el momento que seleccionó a los trabajadores, tuvo tiempo de meditar. Ojo con esto de la fe del que va solamente cuando Dios da una orden. Él tuvo tiempo de meditar. En el camino se dice que más o menos demoraría unos 3 días de camino. En el camino, desde el día que él comenzó a caminar hasta que llegó al borde del cerro, cuando estaba en el borde del cerro, después de 3 días de camino, tuvo un momento todavía de pensar, de revisar su fe si lo hacía o no lo hacía. En el momento que iba subiendo, porque le tocó también subir como a que iba subiendo y subiendo, tuvo tiempo todavía para reflexionar y echarse atrás. Voy hablando de la fe que Dios está esperando de nosotros. Tuvo la oportunidad. Cuando llegó allí, que entonces iba ya casi a hacer el altar ese, entonces le dice Isaac, bueno, aquí está la leña, estamos en el monte, ¿y dónde está el cordero? Esa confrontación emocional todavía le daba una reflexión para poder pensar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Desisto o no desisto? ¿Estamos aquí? Y sin embargo, dice él, Dios proveerá, que por ahí estaba hablando esta mañana en medio de la alabanza Edgar Alcíbar. Y entonces más adelante él siguió y lo hizo y lo puso. Y entonces cuando tomó el cuchillo fue cuando Dios le dijo, no lo hagas porque sé que tú has de obedecer mi palabra. Este hombre, el oficial, tuvo la oportunidad. Al momento que salió de Caná de Galilea, tuvo la oportunidad de creer o no creer. Cuando iba subiendo el camino escarpado, tuvo oportunidad de creer o no creer. Cuando bajó la colina, tuvo oportunidad de creer o no creer. Cuando entró a la ciudad, tuvo oportunidad de creer o no creer. Pero no, él solamente se movió porque una palabra Dios le dijo, tu hijo vive para la gloria de Dios. Esa es la fe que está esperando Dios de nosotros. Escuchamos la palabra de Dios o perseveramos en ella o no vamos a lograr lo que esperamos de Él. Hay gente que con facilidad renuncia a lo que creyó. Hay gente que cree una cosa hoy y después comienza a dudar y se deja cruzar pensamientos, comienza a razonar. No, la fe no es de razón. La fe de seguridad que hay un Dios que está dispuesto, que quiere y que puede resolver los problemas del ser humano. Y que al creyente que se acerca a Él con seguridad recibirá lo que espera de Él. Y dice, cuando ya Él descendía, recuerde, subida y bajada a Galilea, porque la colina estaba llegando a Galilea. Bajando, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo, tu hijo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Me escuché? Ve porque tu hijo, ¿qué fue lo que le dijeron ellos al llegar? ¿Cuál fue la bienvenida? ¿Tu hijo qué? Mire qué coordinación tan hermosa. Lo que Jesús dijo, también lo puso en los labios de los siervos que quedaron. ¿Tu hijo qué? Vive. Y ahí entonces compagina la palabra de Dios con la realidad de Dios. ¿Me escuché? Y entonces él se dio cuenta que su hijo había
había recibido sanidad. Inusitado. La segunda, lo que puede lograr un padre angustiado, puede lograr una fe extendida. El texto no queda ahí, el texto no muere ahí. No solamente desplegó un poder inusitado, sino que también logró una fe extendida. Para que entienda usted, cuando Dios obra en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia o en nuestro cuerpo. El oficial le pregunta entonces, versículo 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? A la hora que él comenzó a caminar. ¿Qué más dice? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió, primero caminó sin entendimiento, pero después entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Cualquiera deja el milagro allí. Cualquiera deja el milagro en el resultado de que el oficial logró que su hijo no muriera. Pero no, Jesús quería ir mucho más allá. Y entonces cuando él pregunta, dice que él le contó a ellos, dice el texto, le contó a ellos, ¿cómo fue eso que a esa misma hora fue sanado? Para ellos comenzó a partir de qué hora? De las 7. Para ellos fue una sanidad progresiva. ¿Cuándo comenzó a sanar? ¿Cuándo? Hubo inicio. Una sanidad como que dice cada vez que diría el oficial, si yo iba avanzando un segundo, entonces la sanidad iba obrando en el cuerpo de mi hijo. Y hasta las 24 horas que llegué allá, y cuando llegué a las 24 horas definitivamente estaba completamente sano. Eso es para nosotros. Para nosotros creemos que el poder de Dios va actuando de manera progresiva, pero no, la sanidad ocurrió en el mismo instante que el Señor Jesús profirió la palabra. Aunque tú no la veas, él no la vio, pero Jesús sí le dijo que su hijo vivía. Fue en ese instante que se produjo el milagro. Y cuando cuenta la historia, entonces el oficial se extendió la fe a otros. Uno solo creyó, a eso me quiero centrar hoy. Solamente Dios está esperando que una sola persona en su familia crea. ¿Lo escuché? Solamente uno que crea. No sé cuál fue la fe de la esposa que se quedó. No sé cuál fue la fe de los servidores cuando él partió. No sé cuál fue la fe de los vecinos cuando él salió y recurrió a buscar a Jesús para rogarle. Lo que sí sé que dice el texto fue que solamente fue una persona de una familia y de una comunidad donde Jesús había hecho muchos milagros que se movió a rogarle a Jesús para que su hijo fuera sanado. ¿Qué significa eso para ti? Que solamente Dios está esperando que tú lo hagas. Que tú le cuentes a tu familia, que tú le cuentes a tus familiares, que tú le cuentes a la comunidad, que tú le cuentes a los compañeros de trabajo, que tú le cuentes a los compañeros de estudio, que tú le cuentes a los colegas, que tú le cuentes lo que Dios ha hecho contigo. La gente muchas veces va a creer por escuchar los testimonios de Jesús y creer que la palabra de Él produce resultado. Y entonces ahora no solamente, imagínense, era un oficial, debió tener no sé cuántos trabajadores. Era un oficial del rey. Además de eso también tenía a su custodia posiblemente un número determinado de soldados. Se cree que hombres como estos tan importantes de pronto debió tener más de 200 y 300 personas al servicio de él. No es tanto creer, es saber contar los hechos que Jesús ha producido en tu vida. Él supo contar con precisión lo que escuchó de Jesús y el resultado que ellos estaban viendo hoy en día. Por lo tanto, iglesia, ¿sabes una cosa? Solamente se requiere que tu fe, aunque sea débil, aunque sea poco significativa, logre decirle a otro los resultados de la fe que tú tuviste delante del Dios grande y poderoso de los cielos. Para que otros también crean. Para que otros también crean. Jesús iba más allá. No solamente quería ganarse al niño, no solamente quería fortalecer la fe de este hombre, él quería que la fe se extendiera en Cafarnaúm.
Y en Cafarnaúm habían visto muchos milagros, por eso él habló. Si tú, Cafarnaúm, con tantos milagros, a tiempo tuviste arrepentirte. Y este se movió de Cafarnaúm a Caná de Galilea para ganar un milagro. ¿Estamos aquí? De pronto estamos en nuestra propia Cafarnaúm, no en Caná de Galilea. Lo único importante es que tú formas parte de una familia. Lo único importante es que tú eres un papá, una mamá, un hijo, una hija. Y que Dios está esperando que tú le cuentes a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa, en tu hogar, para que los demás también crean. Porque muchos creen por los milagros que ven, pero otros creen por el testimonio que escuchan de los demás. Comenzó la historia así. Él fue a Caná de Galilea porque oyó hablar de Jesús. Ahora regresa a Cafarnaúm y otros se convirtieron porque oyeron hablar de los hechos poderosos del Dios grande y poderoso de los cielos. Amén. Terminamos entonces y la historia termina así. Versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuál fue la segunda señal? La sanidad no se produjo en Caná. La sanidad se produjo en Cafarnaúm. Pero la orden se dio en Caná de Galilea. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Hoy Jesús no está aquí visible. No lo puedes tocar. No lo puedes ver. Puedes leer las Escrituras, pero tienes que creer que Él tiene poder aún para poder enfrentar las dificultades por las cuales tú vives y las angustias que tú tienes. La respuesta la puedes encontrar en Él. Fue un ejemplo, que estando aquí vivo no estaba presente. Él no estuvo en Cafarnaúm. Él no tocó al enfermo. El enfermo no lo escuchó. Hoy en día no vemos a Jesús, no tocamos a Jesús, pero sí creemos que Jesús. Sí. Y Él mismo dijo, y todo aquel que cree, le será posible. Aquel solamente le dijo, ve porque tu hijo vive. Y a ti, iglesia, y a nosotros nos dice hoy, el Señor Jesús, solamente debemos creer en Él. Amén. Que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador y que en sus manos está el presente y está el futuro de nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Póngase en pie. El Señor Jesús también dijo, todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. También dijo, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere, dice, yo lo haré. ¿Cuánto lo creen? Estamos hablando en estos días de lo inusual del Señor Jesús. Y entonces vieron algo que nunca nadie lo había visto. Que no estando presente, se produjo un milagro porque creyeron en Él. Dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre, como gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice que Él intercede por nosotros. Aló. Y el Espíritu Santo obra a través de nosotros. ¿Estamos aquí? Levanta tu mano al cielo. ¿Cuál es tu moribundo? ¿Cuál es tu moribundo? ¿Qué es lo que está a punto de morir? ¿Sabes una cosa? A veces lo que está a punto de morir es el amor por el otro. Ahí. Ya casi que se acaba la relación. Moribundo. ¿Qué es lo que está moribundo en tu vida? ¿Qué? A veces creemos que ya la esperanza de lograr lo que habíamos soñado tiempo atrás no es. Pero Dios es especialista para tratar con moribundos. Tratar con situaciones que están a punto de morir. No solamente la enfermedad.
A veces son moribundos emocionales. Se vuelven insensibles ante la palabra de Dios. Otros dicen, le resbala, como si fuera todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Levante tu mano al cielo. Otros, quizás persistiendo todo el tiempo en el pecado, van descendiendo moribundos a una muerte espiritual, separado de Dios. Aunque salvo, pero separado. No una buena relación con el Señor. No una buena comunión con el Señor. No estrechar lazos con el Señor. Moribundo. Unas relaciones moribundas con los humanos y con el mismo Dios. Pero Dios es especialista para aquello que está a punto de morir, darle vida. Así que es interesante que nuestra esperanza comience a acrecentarse, por muy débil que sea la fe, por muy sencilla. Dios solamente quiere que tú hoy en día le digas también a Él que tú crees a tu palabra, que tú crees a la palabra de Él, que tú crees aquello que Él te ha dicho tiempo atrás, que quizás comenzaste a olvidarlo, pero ¿sabes qué? Que Él no olvida. Como dice el salmista, Él echa las oraciones en su redoma. Él las tiene en cuenta. Así que sería interesante en esta hora recordar. Comienza a recordar. O pon delante de Dios aquello que tú no puedes hacer, que está a punto de fenecer, que está a punto de acabarse. Ponlo delante de Él. Y por supuesto, si estás luchando contra una enfermedad, esta es una oportunidad. En el nombre de Jesús, Él dijo que pusieran las manos sobre los enfermos y sanarían, pero también todo aquel que creyera recibiría. Así que sin importar cuál es la necesidad que tenga, solamente recuerda que Él está dispuesto en esta hora y en este día. La historia se hubiera escrito diferente si este hombre no hubiera confiado en el Señor Jesús.